vamos a comenzar a trabajar con Power Director y para eso vamos a ingresar al programa. La manera más práctica es mediante la búsqueda, o sea que vamos a presionar la tecla P o inmediatamente aparece en la lista Power Director. La versión con la que vamos a trabajar es la versión 14. Vamos a hacer un clic para ingresar. Y en el caso de que se nos aparezca esta pantalla, vamos a tildar, entrar siempre al editor con todas las características y hacemos un clic acá, editor con todas las características. Estamos ingresando al programa y a continuación vamos a describir el entorno. Una vez que ingresamos, vamos a observar esta pantalla, que va a ser en la que nos encontremos la mayor parte del tiempo, ya que lo que vamos a hacer a través de este programa es editar material multimedia, es decir, audios, fotos y videos, para obtener como resultado final un video en el formato que mejor nos parezca. En la parte superior de esta ventana vamos a encontrar la barra de título, vamos a ver que dice nuevo proyecto sin título, es decir, que es el lugar donde siempre vamos a encontrar el nombre de nuestro archivo. ¿Por qué proyecto? Porque en un principio no va a ser un video hasta que no lo generemos nosotros mismos, y durante toda la edición vamos a estar hablando de un proyecto y no de un video. En esta misma barra vamos a encontrar minimizar, maximizar y cerrar. Y en la parte izquierda, archivo, editar, ver y reproducción, que son cada uno de los menús que vamos a encontrar con todas las opciones, con las cosas que podemos utilizar dentro de este programa. De todas maneras, vamos a usar más que nada atajos y vamos a trabajar muchísimo con este sector de acá, que constituye lo que se llama salas. Antes de hablar de las salas, vamos a terminar de hablar de este sector, donde les decía que la mayor parte del tiempo estamos en editar. Sin embargo, también vamos a encontrar la opción capturar, que nos sirve para obtener material multimedia en este momento, como por ejemplo grabar un video a través de la cámara, grabar voz a través del micrófono, o también obtenerlo de diferentes dispositivos como pueden ser grabadoras. De todas maneras, yo les aconsejo buscar el material previamente, es decir, que cuando nos encontremos trabajando frente a este programa ya dispongamos de todo el material multimedia que necesitemos. Si en algún momento entramos accidentalmente a capturar o voluntariamente pero no sabemos salir, recuerden que simplemente tenemos que volver a hacer un clic en editar. Y de esta manera volvemos a la pantalla que generalmente utilizamos. ¿Qué pasa con producir y crear disco? Estas son las dos opciones que nos van a servir para obtener el resultado final. En el caso de crear disco, como el nombre lo indica, lo que vamos a crear es un disco, un DVD, para poder ser reproducido a través de un reproductor de DVD. O en el caso de producir, obtener un formato de video de acuerdo a nuestras necesidades, porque no es lo mismo el formato que vamos a determinar si lo queremos subir a la web o si lo vamos a ver dentro de una computadora. Vamos a ver en su momento que vamos a tener diferentes opciones de formatos y vamos a tener que tomar decisiones al respecto, pero esto más adelante. Fíjense, solamente voy a hacer hincapié en esto. En este caso la palabra producir está inactiva porque todavía no tenemos nada realizado y por lo tanto no hay nada para producir. Volviendo a lo que les hablaba anteriormente, para nosotros es muy importante este sector, ya que cada una de las salas, encontramos la sala multimedia, la sala de efectos, de imágenes incrustadas, de partículas, de título y de transiciones, hasta acá es donde vamos a ver al principio. Cada una de ellas nos va a mostrar en este sector el contenido
de acuerdo a los elementos que muestran. Esta es nuestra sala principal porque es la que nos muestra el material multimedia. En este caso estamos observando los que vienen de forma predeterminada, pero tenemos que ver cómo traer nuestro propio material. Si cambiamos de sala, inmediatamente este sector va a cambiar, mostrando el contenido de la sala que hemos elegido. De esta manera, elija la sala que elija, voy a ver diferente material. Siempre vamos a tener que volver a multimedia porque es el lugar donde nos encontramos trabajando la mayoría del tiempo. Fíjense que acá podemos observar algunos JPG. Vamos a hacer un clic sobre cualquiera de ellos para ver que en este sector se realiza la vista previa, es decir, que esa miniatura de foto se ve en grande de este lado. Si hacemos un clic en cada foto, vamos a ir viendo cómo cambia el contenido. En el caso de ser un video, vamos a ver que se enciende el reproducir. En el caso de foto, obviamente no está disponible. Pero cuando se trata de video, podemos hacer la vista previa en este sector. También tenemos la pausa y también tenemos el detener, que nos llevaría al comienzo. Este triangulito, que también se puede mover de esta manera, va mostrando el progreso del video. Acá podemos ver el tiempo, pero el detener nos llevaría rápidamente al comienzo. En este sector vamos a encontrar un reloj que nos está indicando el tiempo. A partir de él es que vamos a poder establecer la duración de cada uno de los elementos que vamos a ir incorporando en esta zona llamada pistas. Cada una de ellas va a alojar diferentes tipos de información, como por ejemplo en algunos sectores vamos a incluir todo lo que tiene que ver con fotos, videos, hay una zona para el audio, otra para los efectos, para los textos, y esto es lo que vamos a ir viendo clase a clase. Lo que sí vamos a destacar en un principio es que los que tienen el número 1 corresponden a la pista multimedia y a la pista de audio. Si nosotros queremos establecer el orden de los elementos, simplemente vamos a arrastrar desde el sector de la sala multimedia hasta ubicarlos en la pista en el lugar que sea necesario. Ahí solté y vemos que nuestro video comenzaría con esta foto. Es importante que lo ubiquen desde el comienzo, porque si nosotros lo ubicamos un poquito más adelante, lo que va a suceder es que durante el comienzo vamos a tener unos segundos de vacío, es decir, con el fondo negro. Si deseamos reubicar un elemento, simplemente vamos a arrastrarlo hasta la posición deseada y ahí soltamos. De esta manera podemos ir agregando cada una de las fotos en el orden que necesitemos. Y tengan en cuenta que en el caso de tener que agregar fotos consecutivas, podemos hacer clic en la primera de las fotos que queremos seleccionar y manteniendo la tecla Shift, hacer un clic en la última. De esta manera vemos que hay 4 fotos seleccionadas y al arrastrar cualquiera de ellas, estaríamos moviendo las 4 fotos juntas y podríamos ubicarlas en el sector que necesitemos. Noten además que los elementos que han sido colocados en la pista están tildados, indicándonos que ya están en uso, lo cual no me impide a mí arrastrarlo y ubicarlo todas las veces que sea necesario. Vamos a destacar que estos elementos se pueden eliminar y se pueden volver a traer en cualquier momento. Estos elementos de la pista también se pueden eliminar, pero que como todavía están disponibles en la sala, podríamos volver a colocarlos tantas veces como sean necesarias. Y es más, si en algún momento editamos alguno de estos elementos, siempre tendremos el original ahí en la sala listo para poder trabajar. ¿Cómo hacemos para eliminar? Si se trata de eliminar un objeto de la sala, simplemente hacemos un clic y presionamos la tecla suprimir. En el caso de querer eliminar un elemento de la pista, hacemos un clic y también presionamos suprimir, pero la diferencia va a estar dada en la posición del objeto que estamos por eliminar. Es decir, si lo que vamos a eliminar se encuentra al final, no posee ningún tipo de elementos colocados a continuación más adelante en la pista, se suprime inmediatamente. Pero en el caso de eliminar un objeto que posee elementos a continuación, al presionar suprimir aparece esta lista, donde vamos a tener que tomar una decisión entre 3 opciones. La primera dice quitar y dejar hueco. Esto significa
que al eliminar este elemento, puede ser una foto, puede ser un video, lo que va a suceder es que va a quedar ese huequito del espacio que estaba siendo utilizado por el elemento que estamos eliminando, pero el resto de los elementos va a permanecer en su lugar. Ese es el espacio que queda disponible, estos objetos no se han movido. Si en cambio vamos a eliminar un objeto y elegimos la segunda opción, como dice quitar y rellenar espacio, todos los clips que se encuentran a continuación de este que estamos por eliminar van a moverse, van a desplazarse para rellenar ese espacio que hubiese quedado vacío, como en el caso de haber elegido la opción anterior. Vamos a hacerlo una vez más por las dudas. Tocamos la tecla suprimir y elegimos quitar y rellenar espacio. De esta manera vemos cómo todo se va desplazando. Ese espacio aún va a permanecer porque cuando eliminamos ese objeto decidimos que el hueco quede, pero si necesitamos eliminarlo hacemos un clic de la misma forma que lo haríamos sobre un objeto, solo que acá no hay nada, y ese espacio se puede suprimir de la misma manera desplazando todos los objetos hacia adelante. Había una opción más que en este caso no la vamos a poder apreciar y ahora vamos a ver por qué, pero de todas maneras la voy a explicar. Es la tercera opción que dice quitar, rellenar espacio y mover todos los clips. Cuando hablamos de clips nos estamos refiriendo a nuestro material multimedia, el video, la foto. ¿Por qué dice mover todos los clips? Porque vamos a ver que más adelante el resto de las pistas va a estar ocupado por otros elementos, como por ejemplo podría ser un texto. Si nosotros vamos a eliminar un clip y vamos a rellenar el espacio, es importante que todos los elementos de las otras pistas también avancen, porque de lo contrario se nos va a desfasar, es decir, el texto al quedar en su lugar y los clips al moverse ya no van a coincidir, y esto es muy importante que presten atención porque de lo contrario van a tener mucho trabajo manual, mucha cuestión para arreglar por este motivo de que no se han desplazado juntos. En este momento, como las otras pistas no tienen elementos, nos daría lo mismo elegir la segunda o elegir la tercera. Pero queda clarísimo entonces la diferencia entre que dejar el hueco deja el espacio, mientras que rellenar hace que todos los clips avancen cubriendo ese espacio que hubiese quedado vacío. Así como vimos que los elementos seleccionados o el elemento seleccionado se pueden desplazar a lo largo de la línea de tiempo, también se pueden alternar elementos reubicándolos antes o detrás de otros que ya están colocados. Por ejemplo, supongamos que yo tuviera que desplazar la imagen que decidí que esté al final al principio. Al arrastrar lo haría de la misma manera que lo hicimos recién, pero con la diferencia que el lugar donde voy a soltar está ocupado por otro clip. Entonces va a salir una serie de opciones entre las cuales tenemos que elegir. Básicamente, entre las primeras dos, que se trata de sobreescribir o insertar. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Si yo elijo sobreescribir, la imagen que actualmente está ubicada en ese sector va a ser sustituida por la otra, la que acabo de soltar. Vamos a hacer un clic y vamos a ver que desapareció la imagen anterior y la que estaba al final se reubicó. Si ahora hago lo mismo con esta, que puede ser con cualquiera, no necesariamente del final, arrastro, suelto y le digo insertar. ¿Qué va a hacer insertar? Va a empujar el resto de los clips, le va a dar lugar a la nueva imagen en este caso, pero la que en ese momento está ahí va a permanecer. Vamos a elegir insertar y veamos cómo esta imagen sigue, está en segundo lugar, la que estaba en esta posición pasó al principio pero no ha sido eliminada, es decir, sobreescribir reemplaza e insertar no. Este hueco ha quedado porque yo desplacé y por lo tanto o bien desplazo estas dos hacia acá o más práctico hago un clic en el espacio, lo selecciono y al presionar suprimir todos los elementos que estuvieran en la pista avanzan para quitar ese espacio. Cuando desplazan elementos tienen que tener mucho cuidado a la hora de soltar, porque podríamos llegar a cortar un elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo esta imagen tuviera que estar antes que esta, yo me paro exactamente sobre ella, pero podría tener otros tiempos. Supongamos que esta imagen fuera más larga. No me voy a parar en cualquier lugar, siempre al comienzo. ¿Para qué? Para que al insertar
esta imagen tome la nueva posición y esta sea desplazada. Pero si yo en algún momento, por ejemplo, vamos a hacer otra vez para que se note bien, la voy a hacer más larga, al soltar, no importa el tamaño, o sea, la duración que tenga, al soltar, lo hago no al comienzo, sino en cualquier lugar, me vuelve a aparecer sobreescribir e insertar, pero miren lo que va a pasar. Le voy a decir, por ejemplo, insertar. Esta imagen de la moto quedó entre la misma imagen dividida. Fíjense, al principio y al final tengo la misma foto, me quedó un pedacito acá y un pedacito al final. ¿Por qué? Porque al pedirle que lo inserte y no colocarlo desde el principio, lo hice exactamente en este punto donde yo solté, pero dividió la imagen original. Por eso es tan importante que lo hagamos desde el principio. Vamos a hacer un clic en esta flechita que es paso atrás, deshacer o control Z, y vamos a volver a hacerlo. Fíjense, si yo lo suelto ahí, al comienzo, pongo insertar, quedaron perfectamente las dos. Si yo me equivoco y la imagen la suelto, por ejemplo ahí, aunque sea poquito, queda dividida la imagen, un poquito acá y un poquito acá. Si me doy cuenta en el momento, pongo deshacer, de lo contrario elimino ese pedacito, le pido que rellene espacio y en todo caso, si esta quedó más cortita, la vuelvo a estirar o a través de duración vuelvo a colocarle el tiempo que duraba originalmente. Lo mismo sucedería si lo coloco ahí y no desde el principio, en el caso de pedirle que lo sobrescriba. Fíjense, toda esta superficie donde yo acabo de colocar la nueva foto desapareció, pero aún quedan rastros de esta imagen, ¿sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a insertar en un determinado lugar, cuando movemos un elemento en el lugar en el que soltamos, siempre desde el comienzo, a no ser que a propósito querramos una situación como esta. ¿Qué sucede si nosotros vamos a eliminar varios elementos? Por ejemplo, queremos vaciar la pista. Lo mismo que explicamos en este sector. Hacemos un clic en el primer clip, presionamos Shift, hacemos clic en el último y entonces al tocar suprimir se vacía la pista porque hemos seleccionado todos los elementos. Lo que vamos a hacer ahora es vaciar también la sala multimedia haciendo clic en el primero, presionando Shift, haciendo clic en el último, vamos a tocar suprimir y vamos a dejar la sala vacía para poder traer nuestro propio material.